Dicen que los hospitales nunca duermen, pero a veces lo que despierta entre sus pasillos no pertenece al mundo de los vivos. Esa noche, la enfermera Clara Romero estaba sola. Los fluorescentes del turno nocturno parpadeaban y el reloj del pasillo marcaba las 3:07 de la madrugada, la hora en que los vivos se confunden con los muertos. En la camilla número 9, un hombre sin nombre agonizaba. No tenía familia, ni documentos, ni voz, solo un colgante de metal que apretaba con fuerza contra el pecho. Cuando Clara intentó retirárselo, él le agarró la muñeca. Sus ojos estaban completamente blancos, y con un hilo de voz dijo algo que la perseguiría el resto de su vida. Cuando escuches su latido, sabrás a quién salvar. El monitor marcó una línea recta. El silencio llenó la habitación. El colgante cayó al suelo y siguió latiendo. Esa noche, la muerte abandonó el hospital, pero no se fue sola. Clara llevaba 6 años trabajando en el turno de noche del Hospital San Lucas. Había aprendido a convivir con el cansancio, con el olor a desinfectante y con los murmullos que se escuchaban cuando las luces se apagaban en el pasillo central. Era buena en su trabajo, aunque nadie lo reconocía. Cobraba menos de lo que debía, hacía más horas de las permitidas, y aún así, cada fin de mes debía elegir entre pagar la luz o comprar los medicamentos de su madre. Su madre, Elena, había sido enfermera también. Una mujer fuerte, de esas que parecían invencibles, hasta que el corazón empezó a fallarle. Clara prometió no dejarla sola, pero la enfermedad avanzaba más rápido que su sueldo. Aquel día, después del turno, fue a verla al hospital. La encontró dormida, con la piel pálida y los labios resecos. La máquina del ritmo cardíaco marcaba un compás irregular. Un marcapasos, había dicho el médico. Si lo autoriza, podríamos implantarlo la próxima semana. Clara solo asintió, sabiendo que no tenía el dinero. Regresó esa noche a trabajar. El mismo pasillo, las mismas luces frías, los mismos pacientes que respiraban con dificultad. Pero algo había cambiado. En el bolsillo de su bata, el colgante que había tomado del cuerpo del desconocido seguía tibio y latía. Pensó que era su imaginación, hasta que el sonido del latido se mezcló con el pitido agudo de un monitor cercano. Corrió hasta la habitación 14. El paciente había entrado en paro. Sin pensar, sacó el colgante, lo colocó sobre el pecho del hombre y el monitor volvió a marcar pulso. El corazón de Clara se detuvo un segundo. El paciente respiraba. Estaba vivo. Esa noche no dijo nada a nadie. Solo guardó el colgante en el bolsillo, temblando. Y juró no volver a usarlo jamás. Pero al amanecer, volvió a escuchar su latido. Durante los días siguientes, Clara no pudo quitarse el sonido del colgante de la cabeza. Latía cuando pasaba junto a la UCI, cuando servía medicación, incluso cuando intentaba dormir. Era un latido suave, pero constante, como si el metal tuviera un corazón propio. Al principio intentó ignorarlo. Se convenció de que todo había sido casualidad, un error médico, una coincidencia. Pero la segunda vez que lo escuchó fue distinta. Una niña de apenas 7 años se había desplomado en la sala de pediatría. Los doctores se movían con urgencia, pero el monitor se apagó. Clara sintió el latido del colgante vibrar contra su pecho, más fuerte, más insistente,
como si quisiera guiarla, y lo hizo. Se acercó a la camilla, colocó el colgante sobre el cuerpo inmóvil, y la niña abrió los ojos. El silencio fue absoluto. Los médicos no entendían nada, pero la pequeña respiraba, viva, sana, y por primera vez en mucho tiempo, Clara lloró de alegría. A partir de entonces, el colgante se convirtió en su secreto. Cada vez que el latido sonaba, alguien al borde de la muerte recuperaba el pulso. Y con cada vida que salvaba, el hospital la miraba de otra manera. La milagrosa la llamaban. Los periodistas empezaron a preguntar por ella. Los directivos la usaban como ejemplo en cada discurso. Hasta su madre sonreía al verla llegar, orgullosa. Por las noches, cuando se miraba al espejo, veía en sus manos un temblor nuevo. No era miedo, era poder. El poder de decidir quién vivía y quién moría. Pero junto a la admiración llegó la inquietud. Algunos compañeros empezaron a notar algo extraño. Pacientes que días atrás habían mostrado cierta mejoría en sus dolencias, morían sin explicación horas después. Casos aislados, decían. Coincidencias, insistían. Hasta que Clara leyó el primer informe. Un hombre de 43 años, infarto súbito. Murió la misma noche en que ella salvó a la niña. Mismo hospital. Misma hora. El colgante volvió a latir esa madrugada. Y por primera vez, Clara tuvo miedo de escucharlo. Esa noche, el colgante latía con una fuerza insoportable. Clara intentó esconderlo en un cajón, pero el sonido se filtraba a través de las paredes. Era como si el hospital entero respirara al compás de ese corazón metálico. Intentó concentrarse en su trabajo, pero un grito la sacó del pasillo. Su madre había sufrido un infarto. Los médicos la rodeaban, los monitores lanzaban alarmas y el rostro de Elena se desvanecía bajo la máscara de oxígeno. Clara corrió hasta ella. Le temblaban las manos. El colgante ardía en su pecho, vivo, exigiendo ser usado. Sabía lo que significaba. Lo había comprendido al leer los informes. Por cada vida salvada, otra se perdía. El médico negó con la cabeza. «Lo siento», no responde. Y en ese instante, el latido del colgante se sincronizó con el de su madre. Clara lloró. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que esa elección tendría un precio, pero no podía verla morir. Apoyó el colgante sobre el pecho de su madre. El metal se hundió ligeramente en la piel y el latido del aparato se detuvo, solo para reiniciar segundos después, fuerte, limpio, firme. Elena respiró. Estaba viva. Clara cayó de rodillas entre lágrimas, con la sensación de haber vencido a la muerte. Pero el alivio duró apenas un minuto. Desde el pasillo se escuchó un pitido largo, desgarrador. Provenía del área de pediatría. Corrió sin pensar y al entrar encontró el horror. La niña de 7 años que había salvado días atrás yacía inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo. El monitor mostraba una línea recta. Clara gritó, pero no hubo respuesta. Solo el eco del colgante, latiendo de nuevo, más lento, más pesado, como si se burlara de ella. Había entendido al fin el precio. Ninguna vida era un milagro. Cada resurrección era un asesinato.
Pasaron los días, pero Clara ya no era la misma. Seguía yendo al hospital, aunque evitaba mirar a los ojos de los pacientes. Las manos le temblaban cada vez que escuchaba un monitor, cada vez que alguien pronunciaba la palabra milagro. El colgante seguía allí, frío como un trozo de hierro muerto, colgando de su cuello. Había intentado quitárselo, romperlo, incluso enterrarlo, pero siempre reaparecía en el mismo lugar, como si formara parte de ella. En los pasillos la llamaban la que le ganó a la muerte. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía cuántas vidas había costado ese título. Una tarde, antes de entrar a su turno, Clara fue a visitar la tumba de la niña. Dejó una flor y se quedó en silencio. El viento soplaba entre las lápidas y el latido del colgante volvió a sonar, débil, insistente, casi como si le pidiera hacerlo otra vez. Clara lo apretó con fuerza. Las lágrimas le nublaron la vista. Y por primera vez, en voz alta, le habló al colgante. «No más». Su voz temblaba. «No volverás a decidir por mí». Esa noche, durante su turno, no escuchó el latido. El hospital permaneció en calma, hasta que, al amanecer, una enfermera joven la encontró dormida en el pasillo. Tenía una expresión tranquila, casi serena. En su mano aún sostenía el colgante, apagado, sin vida. Sobre su pecho, los monitores marcaron un último pulso. Y después, silencio. Dicen que desde entonces, cuando alguien está a punto de morir en el San Lucas, se escucha un leve latido metálico en los pasillos, y que si miras con atención, puedes ver a una enfermera caminando entre las sombras, sosteniendo un colgante que late como un corazón. Porque Clara entendió, demasiado tarde, la verdad que nadie quiere aceptar. No hay vidas que tengan más valor que otras, ni nadie debería tener la potestad de decidir quién continúa con la suya y quién no.